Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Él es poderoso. Aleluya. Gracias, Jesús. Impresionante. Impresionante este video. Es una pequeña síntesis de la pasión de Cristo. Tal vez uno muchas veces lo ve y queda perplejo al ver cómo hicieron el video, ¿no? Cómo hicieron la película, cómo hicieron esto. Y por ahí uno a veces piensa, no, wow, tanta sangre. Y sabe que hay una corriente a nivel mundial. Incluso el diablo se ha metido en las iglesias donde ya no se habla de la sangre, donde ya no se habla de la resurrección, donde ya no se habla del poder del nombre, donde tampoco se habla del poder de la sangre. ¿Sabe? Esto pasa en las iglesias hoy. En muchas iglesias estos temas no se hablan más. Por eso yo le voy a pedir rápidamente que usted me acompañe al libro de Colosenses. El título del mensaje en esta mañana es El poder de la resurrección de Cristo. Colosenses 2, versículo 8. Colosenses 2, 8. Reina Valera 60 tengo yo aquí. Seguramente uno de mis hijos me va a traer usted. Seguramente el hermano Master que está parado. Así que... Está preparando Oriana. Entonces el hermano Master se lo va a robar a la hermana Oriana. ¿Usted tiene Colosenses 2, versículo 8? ¿Ya lo tiene? Escuché poco amén. Amén. ¿Están acá, pastora? ¿Estarán despiertos? ¿Cómo los vio ustedes ahí arriba? Y estamos de las 7, de las 6 y yo sin dormir. O sea que tenemos un poquito de misericordia. Bueno, vamos de vuelta. Vamos de vuelta. Colosenses 2, versículo 8. Colosenses 2, versículo 8. Nuevo Testamento, cartas paulinas, Colosenses 2, 8. Dice la palabra de Dios allí, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según, gracias hijo, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de hombres, conforme a los rudimientos del mundo. Quédese tranquilo que ahora lo vamos a estudiar juntos. Padre, ahora en el nombre de Jesús, ato y reprendo todo espíritu de idolatría, en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo de adoración falsa ahora queda amarrado en el nombre de Jesús. Toda perturbación, toda confusión, toda obra de las tinieblas la amarro en el nombre de Jesús. Todo cansancio físico, todo cansancio mental lo amarro en el nombre de Jesús y le prohíbo que se manifieste. Y yo declaro, Dios mío, que en esta mañana tu palabra va a correr con poder como un río en nuestra vida y va a saltar para vida eterna. Amén. En el nombre de Jesús. Padre, y aplicamos la sangre de Cristo a cada una de nuestra mente, a cada uno de nuestros corazones, a cada uno de nuestros cuerpos, para que seamos libres en el nombre de Jesús y para gloria de tu nombre. Y toda la iglesia dice amén. Den un aplauso al Señor. Él es digno. Amén. Mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los movimientos del mundo y no según Cristo. El Padre me dio esta mañana no, me dio estos días para hablar esta mañana. Me voy a expresar bien. El Padre me dio para hablar estos días, para hablar hoy acerca de esto. Que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Hermanos queridos, dentro de la iglesia, en muchos lados, ya no se habla de la sangre, ya no se habla del poder, ya no se habla del nombre de Cristo, ni ya se habla del poder de la resurrección. Pero tenemos un problema. Pregúnteme en esta mañana, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema, pastor? Pero pregúntemelo más fuerte. ¿Cuál es el problema, pastor? El problema es, hermano querido, que sin sangre nosotros no hubiéramos sido
perdonados de nuestra maldad. Sin la cruz del Calvario, nosotros no fuéramos libres. Sin el nombre de Jesús, no hay autoridad ni poder en nuestra vida. Hello. Si usted entra en estas sutilezas que están escuchándose en otro lado, vamos que está todo bien, vamos, ojo, eso no es del todo el Evangelio. Hay iglesias que están mudando el mensaje de Cristo. Hay iglesias que no hablan del poder de la sangre, porque si no, porque la sangre te parece la sangre, cuando sale la sangre en medio, no sé, me causa, yo veo la sangre y me desmayo. Cuando uno habla del padecimiento de Cristo, cuando uno habla de lo que Cristo hizo en nosotros, hermano querido, estamos hablando de algo tan profundo, pero de algo que tiene que estar tan arraigado dentro nuestro. ¿Por qué le digo esto? Estamos en estos días, muchos de nosotros que estamos en el ministerio de alabanza, adoración, ser salmistas por tantos años, estamos en estos días recordando al hermano Julio Melgar, quien partió con el Señor, se fue con Cristo, gracias a su misericordia se fue con Él. Y yo pienso y pensaba, estoy viendo estos días el homenaje que le estaban haciendo al pastor Julio allí en Guatemala, sus hijos, salmistas de distintos lados, haciéndole un homenaje al pastor Julio, honrándolo. Pero yo me decía a mí mismo, no te confundas, me decía. Yo me decía a mí mismo, no te confundas, porque por más que homenajeemos y honremos la memoria de este hombre, este pastor que partió con Cristo, por más que honremos su memoria, el pastor Julio no resucitó. Decirle que tenía al lado, el pastor Julio no resucitó. El pastor Julio no resucitó. Decirle que tenía al lado, el pastor Julio no me dio vida. El pastor Julio no pagó por mí, para que yo sea libre. Entonces, decía ahí la palabra, mire qué tema, ¿no? Dice, mirad que nadie les engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo. Entonces, claro, llegamos al día domingo, llegamos a la iglesia, entonces nosotros, ¿qué estamos celebrando? ¿Qué estamos celebrando? Entonces usted le pueden preguntar, ¿y qué es lo que celebran ustedes en Semana Santa? Entonces por ahí usted dice, y no comemos pescado, no comemos carne, comemos pecado. ¿Y qué van a hacer en la iglesia ustedes los de la día de Semana Santa? Y nosotros, tranqui, semana larga. ¿Pero qué es lo que celebran ustedes? Bueno, nosotros celebramos. Entonces muchos de nosotros no sabemos ni lo que estamos celebrando. Decirle que tener al lado, no sabemos ni lo que estamos celebrando. Entonces, claro, decirle que tener al lado, desestructúrate, decirle. Desestructúrate. ¿Cuántos estuvieron acá conmigo cuando hablamos del arbolito de Navidad? Y muchos llegaron a su casa y patearon el arbolito de Navidad, a Papá Noel, la abuelita de Cristal. ¿Cuántos estuvieron acá cuando yo hablé del arbolito de Navidad? ¿Cuántos entraron en crisis después del arbolito de Navidad? ¿Quieren entrar en crisis hoy? Digan conmigo, me parece que voy a entrar en crisis antes que me diga el pastor. Me parece que voy a entrar en crisis. El problema es que nosotros llegamos a Semana Santa, y igual usted, hermano Juan, no entra en crisis y siga vendiendo. Usted siga por ahí. Esta palabra no es para usted, hermano Juan, usted siga vendiendo. Ya todo vendió otro. ¿Ya vendió otro? Todo vendió. 2 vendió recién. ¿Cuánto le queda? No, ya está todo vendido. ¿Ya está todo vendido? Sí. Aleluya. Pastor, no me haga así porque me distrae. Es No me haga así. de la nuestra. ¿Cómo? Es de la nuestra. Es de la ustedes. Yo, es la B de victorioso. Vamos. De vencedor. De vencedor. Vamos. Cristo. ¡Viva Cristo! Viva Cristo. Yo voto a Cristo. En este domingo tan especial, ante yo aquí, debemos saber que estamos celebrando. En Navidad, la gente celebra. ¿Qué celebra la gente del mundo, hermana Carmen, en Navidad? ¿Qué celebra? Celebra Papá Noel. ¿Y qué objetos tienen? A ver, Anita, ¿qué objetos tiene la gente en Navidad? Que tal vez toda la gente se pone alrededor de eso. En Navidad.
en los regalos, en el arbolito, bien, en Papá Noel, ¿está bien? Colocar la estrella. Colocar la estrella, está bien la expresión, las bolitas, las estrellitas, los regalos, las luces. Entonces todos van y adoran ¿qué? El arbolito. ¿Y qué adoran después? Los regalos. ¿Y qué dejan para lo último? La porquería esa que está debajo del arbolito, que es el establo, el pesebre y todas esas cosas. Para nosotros Navidad es el nacimiento de Cristo. Si hay fechas importantes dentro de la casa de Dios, dentro de su iglesia, es el nacimiento, pero a posteriori lo importante para la cristiandad a nivel mundial es la resurrección de Cristo. Entonces escúchenme lo que voy a decir y no vaya a romper nada cuando salga de acá. No le pega al hermano Juan ni nada por el estilo. Para nosotros, como hijos de Dios, ahí va hermano Juan, agárrese. Para nosotros, la Semana Santa nada tiene que ver con el huevo. Decirle a que tiene al lado, la Semana Santa no tiene nada que ver con el huevo. No tiene nada que ver con el huevo. Decirle a que tiene al lado, la Semana Santa nada tiene que ver con los conejos. No tiene nada que ver con los conejos. La Semana Santa no está... perdón, acá la hermana de Jackie me van a matar. Pero después no me peguen. Pero la Semana Santa nada tiene que ver con la rosca de Pascua. Toda esta fila no me mire, toda esta fila. Son todos vendedores de rosca, fíjate. Te van a dar rosca después. Me van a dar rosca cuando sea. Entonces, en Semana Santa nada tiene que ver la rosca, perdón, las hermanas Llanos, nada tiene que ver con el huevo, perdón, hermano Juan, nada tiene que ver con los conejos, nada tiene que ver, como dice ahí el libro de Colosenses, nada tiene que ver con las cosas que son del mundo. Porque nosotros en Semana Santa estamos agradeciendo, estamos celebrando la resurrección de Cristo, ¿sí o no? Ahora vaya conmigo ahí al libro de Efesios, ahí al lado, libro de Efesios capítulo 2. Nos vamos a empezar a meter en el tema. Efesios 2. Dice ahí la palabra en el versículo 11, Efesios 2:11, dice, por lo tanto, dijo el apóstol Pablo a los Éfesos, le dice, por lo tanto, acordaos de que en otro tiempo, ustedes, vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados de la incircuncisión porque no estaban circuncisos. En aquel tiempo, ustedes estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El apóstol Pablo ahí está haciendo una radiografía de nosotros de cuando antes estábamos sin Cristo. Dice que nosotros nos tenemos que acordar de cuando no éramos hechos hijos de Dios, cuando nosotros en otro tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, alejados de las promesas de Dios, alejados de la esperanza y sin Dios en el mundo. Eso éramos nosotros antes. Levante su manito conmigo y diga, eso éramos nosotros antes. Eso éramos nosotros antes. Versículo 13. Pero ahora, diga conmigo ahora. Dígale al de atrás, ahora. Pero ahora, hermano querido, en Cristo Jesús, vosotros que otro tiempo estaban lejos, ahora están cercanos por medio de la sangre de Cristo. ¡Wow! Porque Él es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. Que de ambos pueblos, del pecado y de la gracia, de los ambos pueblos, derribó la pared de separación. Quédese tranquilo que ahora lo vamos a estudiar. Porque saben que en las iglesias de hoy no se habla doctrina, no se habla evangelio puro. Y esto es evangelio de verdad. Cuando usted mañana se vaya al cielo, esto es lo que usted va a vivir todo el tiempo. Va a entender, estas cosas se le van a ser reveladas. ¿Por qué? Porque esto es doctrina pura. Esto es lo que usted tiene que saber como anillo al dedo.
Tiene que saber que usted en otro tiempo estaba sin Dios, que en otro tiempo usted no tenía esperanza, en otro tiempo no tenía promesa, en otro tiempo no tenía paz. ¿Por qué? Porque estaba sin Dios en el mundo, dice versículo 12. Pero el 13 dice, pero ahora, ¿cuántos dicen conmigo ahora? Ahora en Cristo Jesús, nosotros que estábamos lejos, ahora estamos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Dice versículo 16, y mediante la cruz, diga conmigo la cruz, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos pueblos, a la ley con la gracia. Versículo 17, y vino y anunció las buenas nuevas, entre paréntesis Cristo, vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿A dónde? ¿A dónde entramos? ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. ¿Y quién traduce nuestra vida delante del Padre? El Espíritu Santo. Entonces dice la palabra aquí en Colosenses capítulo 2, 19. Así que ya no sois extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Y yo, si hubiera sido el apóstol Pablo, le hubiera puesto hijo de Dios. ¿Cuántos pueden decir conmigo? Hijo de Dios. Ya no somos gente que lo conoce. Levante su manito conmigo y diga, yo no soy testigo, yo no soy pariente, yo no soy primo. Levante su manito conmigo y diga, yo soy hijo de Dios. Claro. Y dice la Biblia ahí, termina ahí el relato del apóstol Pablo, y dice que nosotros somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¡Wow! ¡Qué tremendo lo que dice el apóstol Pablo! ¡Qué tremendo! Si usted quiere en su casa, vaya, lea ahí una vez más el libro de la carta a los Efesios, que es poderosa. Vamos a hablar un poco de Éfeso. Éfeso era la ciudad más antigua y más rica en los tiempos de Cristo. Era la ciudad tal vez la más rica y la más importante. Importancia porque había un gran centro de adoración y todo el mundo pasaba por ahí. ¿Cuántos de ustedes conocen la Virgen de Luján y la Basílica de Luján? Bueno, en Argentina, para los que no conocen, la Basílica de Luján es uno de los, por decir una manera, usando una palabra moderna, es uno de los íconos de Argentina, es la Basílica de Luján. O sea, si hay un emblema de adoración al diablo, es la Basílica de Luján. Si hay un emblema, un ícono en Argentina, es la Virgen de Luján. Si usted algún día quisiera, y el Espíritu Santo nos daría la posibilidad un día, que pudiéramos hacer un estudio acerca de todo lo que contiene en simbología espiritual la vestimenta de la Virgen de Luján. Si usted algún día quisiera, me dice, pastor, ¿por qué no hacemos un estudio de ese espíritu inmundo y cómo ata a nuestra nación? Un día lo vamos a ver juntos, quédese tranquilo. Solamente le tiro un solo detalle. En el vestido de ella está el escudo de todas las provincias. Así que imagínense cómo está atada la nación por medio de ese espíritu inmundo. Le tendría que decir mucho más y enseñar un montón de cosas más de simbología. Pero sepa que la misma figura de la Virgen María, allí en Luján, de la adoración falsa de la Virgencita de Luján, el mismo espíritu inmundo, ahora es un entendimiento para entenderme, por favor. El mismo espíritu inmundo estaba en Éfeso. Y su nombre era Diana de los Efesios. Y su templo era una pirámide. Y como parte del ritual, a Diana de los Efesios, o de los Efesios, una de las partes del culto eran las prácticas sexuales de las sacerdotisas de Diana de los Efesios. La dirección de la iglesia era llevada por mujeres.
y el ritual consistía en las prácticas sexuales, porque Diana de los Efesios era la diosa de la fertilidad o de la procreación. Por ende, cuando usted ve la estatua de Diana de los Efesios, es como una mujer con muchos pechos. Allí el apóstol Pablo envió esta carta donde habla de doctrina, donde habla de Cristo, donde habla de su sangre, donde habla de la cruz, en medio de una ciudad completamente idolátrica. Allí en esa ciudad de Éfeso había dos grandes hombres de Dios. El primero era Timoteo, hijo espiritual de Pablo. Timoteo era tal vez el pastor de ahí, era el líder de un grupo de creyentes en la ciudad de Éfeso, pero también en la misma ciudad era donde residía y donde ministraba el apóstol Juan. De hecho, la historia cuenta que por medio de la intercesión del apóstol Juan dentro del templo de Diana de los Efesios, ese templo se vino abajo antes del año 70 por medio de la intercesión y guerra espiritual del apóstol San Juan. Pero esta carta está enviada al grupo de creyentes que se congregaba con Timoteo, allí en Éfeso. El apóstol Pablo escribe esta carta dentro de una cárcel. Él no estaba bendecido en victoria y disfrutando de los beneficios de estar libre. Él estaba preso. Por esto esta carta también se llama una carta carcelaria, porque Pablo la escribió dentro de la cárcel. Y algunos podrían situar esta carta en el año 60 y en el año 64 después de Cristo. Decir hay que tener al lado muchos datos, pero son verdades, es decir. Pero son verdades. Claro. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con el libro de Efesios, nos encontramos con muchas verdades que el apóstol Pablo les declaró y les dijo: ustedes que en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, alejados de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Acordaos de ese tiempo. Hermanos, levante su manito conmigo y diga la palabra antes. Antes. Dígale al que tiene al lado antes. Antes. Mírale atrás y dígale antes. Antes, sin Dios, éramos nada. Antes, sin Dios, éramos huérfanos. Usted me puede decir: pero yo vivía en mi casa, yo tenía a mi papá, pero yo te pregunto y me pregunto a mí: ¿pero cómo era nuestra vida sin Cristo? ¿Cómo era nuestra vida sin su propósito, sin sus promesas, sin su llamado? ¿Alguien me puede responder? Nuestras vidas estaban vacías. Yo no sé usted, pero yo llegué a Cristo a los 22 años. Entonces usted me preguntará: ¿por qué? Porque nadie me predicó antes, nadie me habló de Cristo. Entonces viví 22 años de mi vida, o traduzco, perdí 22 años de vida sin tener propósito, sin tener llamado, sin tener promesa, sin tener bendición de Dios. Mi vida estaba vacía. Tal vez nosotros hoy, que estamos en Cristo, como siempre hablamos, muchos nos acordamos de ahora, de nuestras bendiciones, de cómo Él nos prosperó, de cómo Él nos hizo habitar en familia, en una casa, nos dio un padre, nos dio una madre, estamos cuidados. Pero yo me gustaría llevarte, como dice el apóstol Pablo, acuérdense antes. Acuérdense antes. Una de las personas que siempre habla de su testimonio en lo que era antes era nuestra hermana Eliana. Hermana Eliana, ¿cómo era su vida divertida? Su vida divertida antes de Cristo. ¿Cómo era? Que usted siempre nos cuenta. No, divertida no, trataba de llenarlo. ¿No era divertida? No era divertida. ¿Por qué? Porque me iba a los bailes, fumaba, tomaba.
desórdenes. Linda crema para la torta era, ¿no? Era brava, ¿eh? Era brava la tipa. Era brava, ¿eh? Mirá vos. Y Pero entonces, después cuando estaba sola era lo mismo, o sea, me sentía peor todavía. wow, qué tremendo. Eso era antes. ¿Y te identificás con esto de que éramos huérfanos? ¿Sí? Como que nadie nos cuidaba, como que no teníamos una protección real, por decir una manera, ¿no? Sí, porque yo también al conocer de Dios no sabía a quién recurrir, o sea, a mis padres no, Poco y nada. y tampoco tenía amigas ni, Claro. o sea, con las personas que me juntaba, no, de irle a contar mis cosas, no. Claro. Y tal vez, yo no sé vos, pero yo tal vez me crié con, ¿cómo decirlo? Con padres, por lo que decís vos, que no es que tenían experiencia ni tenían estudio o algo por el estilo. Entonces nos tuvimos que criar, como dice el dicho, a la buena de Dios, ¿no? O sea, ¿y cómo era su vida, hermana Carmen, que está delante de la hermana Eliana? ¿Cómo era antes? No traigas a la memoria las cosas antiguas. Dijo Carmen. Usted esta parte, hermano Sebastián, no la escucha. Era todo. ¿Cómo era de divertida? No divertida, sino que por ahí ¿Eh? Hermana Carmen, ¿cómo era su vida antes? Ahora sí. Venga, vamos con todo. por ahí mis papás no sabían y hacía todas las cosas yo a escondidas. Ajá. Y recuerdo que siempre no terminaba un problema que me metía en otro, no terminaba una pelea que ya estaba involucrada en otra pelea y eso a mi casa no llegaba. Pero eso era antes. Eso- Antes, ok. Y así, sinceramente fue así. De pelea en pelea, de pleito en pleito. Sí, buscando peleas por cualquier lado. Ajá. Fue bastante. Siempre fui de tener ese carácter que lamentablemente a mí misma me iba lastimando y dañando. Claro. Hermana Jackie, ¿cómo era eso de antes? ¿De dónde Dios la sacó y si era divertida su vida sin Cristo? No, era muy mal. Ajá. ¿Por qué? La agarré ahí. Era muy mala, bueno. Ese era años, no tener al lado a mi madre, entonces bueno, estaba con una rebeldía más. Ajá. Era re mala y faltaba mucho al respeto igual a mis hermanos. Ajá. Eso era antes. ¿Y era divertida su vida así, peleando con sus hermanas, peleando con su mamá, estando rebelde? ¿Era divertida, era buena? No era, porque si no yo me agarraba igual en la escuela igual. Me despistaba con otro, ¿no? Ajá. Yo tenía- Todo eso que le pasaba adentro, Dentro lo- se peleaba con otro, como decía la hermana Carmen. Ajá. Pero eso era antes. Todos esos dolores, todas esas tristezas estaban dentro y era una constante bomba, ¿no? Que estallaba siempre. Eso era antes de Cristo. Pastora, si nos puede contar un poco. Son todas iguales que yo. Estos días atrás me acordaba de... No sé con quién hablaba y contaba el testimonio de cómo era mi hermano y cómo era yo. En Ajá. séptimo grado. Y ahí cortalo si querés. Y yo decía, yo tenía 9 años y él tenía, o 10 y él tenía 12. Y yo decía, ¿cómo puede ser que sea tan pavo? No decía esa palabra, ¿no? Porque por ahí se hacía pis encima. Pero ese era otro hermano. Y yo me agarraba con los compañeros de él. Me hace acordar anoche la película que estábamos viendo de mi villano favorito, ¿vio? Sí. ¿Vio cuando la mamá de Gru le enseñaba las fotos a él? ¿Cuántas vieron mi villano favorito uno? ¿Vio cuando la mamá de Gru le muestra a las nenitas la colita de Gru? Y le dice, mire la colita de Gru. Lo mismo está haciendo el hermano Master. O sea, Pero sí, me está mostrando la foto de la colita del hermano me Master. acordaba de que yo me
peleaba con los compañeros del colegio de él. Claro. Los del 7º grado y yo estaba en 5º. Y me acuerdo que un día la llamaba la directora a mi mamá, porque yo estaba a reglazos dándole en la cara, arriba del pibe dándole. No. Y son todas parecidas a mí, ¿eh? Ajá. Se reproducen según su Se reproducieron según mi género. Pero esa era la mínima de chiquita. Ah, esa es la más preciosa, digamos. Después alcohol, que se puede contar. cigarrillo, droga, marihuana, cocaína. Y si podía mataba a alguien también, porque también por el odio que había Y la crema para torta también. por el odio que había dentro mío, yo buscaba a mi papá para matarlo. Pastor, acá la hermana de Venezuela nos mira como diciendo, ¿dónde cacho metí? Hermano Juan, ¿cómo era esa vida sin Cristo? No, creo que sin futuro bastante. Sin futuro. ¿Por qué? No, porque creo que iba camino a como muchos de mis amigos terminaron, ¿no? ¿Cómo terminaron sus La amigos? mayoría están todos, la mitad están muertos, la mitad están presos, Ajá. o divorciados. Mitad muerto y mitad presos. Ajá. Y después otros divorciados, están vivos, divorciados, en el alcohol, en la droga, y todavía andan con el tema de la calle, todo ese tipo de cosas. Ajá. ¿Usted iba a seguir por ese camino? Sí, no, yo iba camino a eso. Ujú. Sí, quizás... ¿Y era divertida esa vida? No, porque lo vivía conscientemente, ¿no? Porque Ajá. si no había alcohol o droga no era felicidad. Wow, qué tremendo. Uno buscaba quizás pasarla bien, divertirse con ese tema de cosas. O sea, no estar con el, digamos, no estar fresco, por decirlo de una manera. Qué tremendo. Decían eso, con el alcohol, la droga, pila, como decían. Ajá. Hermano Sebastián, ¿cómo era esa vida sin Dios? Ahora quítese usted. Sin Dios y sin Carmen. Claro. Porque ahora el verbo se hizo carne. No, era un tipo oscuro, violento. Oscuro y violento. Cantante de una banda de cumbia que tocaba. Cantante de una banda de cumbia. Ah, bueno. Ah, bueno, esa no la sabía. Ya, la hermana Sara, ya los ojos le hicieron así. Tiene el otro que dice que estaba los pibes muertos, los pibes choros. Y el otro dice cantante cumbia, la pastora en droga. Y entonces. Tocaba en boliche, en eventos, después era patovica, en boliche, o sea, estaba esas cosas, ¿no? Ajá. Y, Todo lo que tiene que ver tal vez con la violencia, ¿no? claro, Ajá. y donde se generaba eso, eso me tenía un nombre muy violento, era como me decían cualquier cosa y ¡Bum! piña, arroz. Y no, esa era mi vida sin Cristo. Eso sí, era un buen estudiante, ¿Estudiaba? Se justifica. Dios mío. Hermana Celina, yo era tan preciosa de chiquita en casa. Amé siempre a mis hermanos. Aún los sigo amando. Ya no, antes le tiraba ketchup, ahora no. Ahora le tiro mayonesa. ¿Cómo era su vida sin Cristo? Y antes era amargada, no tenía, por decirlo de una manera, no tenía vida, ¿no? Ajá. Aparte me podía demostrar una cosa, no era así, sino que yo era amargada, que no tenía vida, no tenía esa alegría, esa emoción, qué sé yo. Era así. Ajá. No había alegría en su vida. Claro, tenía un carácter también ahí con mis hermanos, pero no tenía. Y pero, eso todavía. Pastora, anote bien que le falta esa parte. Ya cambió eso. Ya cambió, dijo Iván, aleluya. Y Iván levantó sus manos, empezó a hablar en lengua, dijo, raca, raca, aleluya. No me pegan más, dijo. No, pero era así, Su vida no tenía sentido, en amargura, por dentro, en tristeza, hasta que llegó Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice allí, en la Biblia, dice, acuérdense de ese tiempo, que estaban alejados, que estaban sin Cristo, que estaban sin ciudadanía, que estaban sin promesas, sin esperanza y sin Dios. Hoy nosotros gozamos de las promesas, hoy nosotros gozamos la bendición, hoy nosotros gozamos que tenemos casa. Muchos de nosotros, cuando tenemos una situación, corremos a nuestro Padre Espiritual. Yo estoy con alguna situación, el otro día a 1:45 de la mañana,
necesito. Y el apóstol con su santa paciencia del otro lado, hijo, recién estoy llegando a mi casa, estoy llegando al hotel, me dice, y estuvimos una media hora hablando con el apóstol. Más o menos. Pero se notaba el apóstol cansado, ya 2 de la mañana. Pero cuando uno tiene una necesidad, cuando uno tiene que hablar con el Padre, cuando uno necesita hablar con su Padre espiritual, corre porque sabe que ese lo va a aconsejar, ese lo va a amar, ese lo va a entender, porque tiene el mismo amor de Cristo dentro de su corazón. Dice el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, nosotros que estábamos antes lejos, ahora estamos cercanos por medio de la sangre de Cristo. ¿Cuántos van a dormir con preocupaciones? Levánteme su manito. ¿Saben por qué nosotros no dormimos con preocupaciones? Decirle que te la ¿sabes por qué no vivís con preocupaciones? Pregúnteme, ¿por qué no vivimos con preocupaciones? Yo le regalo ahí el versículo 14 de Efesios 2 para que usted lo anote allí, para que usted lo remarque, para cuando usted está con una preocupación ahí en su mente antes de ir a dormir. Y dice ahí la Biblia, porque Cristo, Él es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. ¿Cómo era su vida, hermana Rosana? ¿Cómo era su vida antes? No se ría. Por más que usted vaya, vuelva. Haga 2 vueltas Carnero, le iba a agarrar igual. Estaba esperando que se siente nada más. No, yo no era conflictiva. No, la otra era conflictiva. Era sobrina, usted no. Era. Lo que por ahí yo tenía era lo que siempre sentí era un vacío dentro de mi vida. Pero era divertida su vida antes de Cristo. Y no, porque vivía encerrada en mi pieza estudiando. Ajá. Siempre estaba en mi pieza estudiando. Su Dios era su estudio. Sí, no salía de Mira. ahí, no había feriado, no había sábado, no había Wow. domingo en donde no esté, donde no estaba en mi pieza, siempre estaba ahí adentro. Y así fue mi vida hasta que conocí a Cristo, realmente Mira. fue así. Pero... Y después apareció el príncipe azul. Ah, claro. Ay, claro. Anotame, ay, claro. Está grabado. ¿Eh? Está grabado. Está grabado, ¿no? Ok. Y entonces, ¿y cómo era su vida entonces así sin Cristo? Era no desastre, pero digo, no tenía diversión, no tenía alegría, no había paz en su vida, porque siempre era afanarse por buenas notas. Sí, ese era mi afán, de llegar a fin de año sin llevar materias, de pasar de año, de recibirme. Y esa era mi preocupación, esa era mi vida y eso era todo. Ajá. Así que, pero cuando conocí a Cristo todas esas cosas se fueron, así que... Qué bueno. ¿Y ahora no estudio más? Soy bien burra. Cristo me hizo libre, no estudio más. Pero antes que estábamos sin Cristo, que estábamos sin Dios, no teníamos promesas. No había pacto sobre nuestra vida, no había promesa, no había esperanza. Dios no estaba en nosotros. En la antigüedad, para que Dios pudiera mirar al hombre, tenía que haber derramamiento de sangre. En la antigüedad dice que llevaban un cordero y tenían que matarlo, tenían que derramar sangre y después tenían que prenderlo fuego para que Dios pudiera ver que había derramamiento de sangre, para él que pudiera ver y sentir ese olor y allí Dios cubrir ese pecado. Diga conmigo, en el Antiguo Testamento, la sangre, vamos, que se escuche, la sangre cubría el pecado. Diga conmigo, cubría el pecado. La sangre del animal cubría el pecado. Entonces usted me puede decir, entonces, ¿cuál es la diferencia con Cristo? Pregúnteme. ¿Cuál es la diferencia entre Cristo? Que un animal cubría el pecado. Es decir, el animal, la sangre del animal cubría nuestro pecado. Lo tapaba. ¿Usted me está entendiendo? Tapaba. Cubría el pecado. Pero cada vez que hacían este tipo de ofrenda para perdón de pecado y derramaban sangre, esto solamente duraba
Un año. Entonces ellos cada año tenían que sacrificar un animal para que Dios cubra su pecado. ¿Por cuánto? Por un año. Entonces ellos todos los años, los israelitas, tenían que ir, matar un animal, presentarlo en sacrificio, prenderlo fuego, y eso hacía que un año ellos tengan cubierto su pecado. Pero usted me preguntó cuál era la diferencia con Cristo. Bueno, la diferencia con Cristo, que por medio de su sangre, nuestros pecados fueron perdonados. ¡Wow! Y entonces el animalito lo que hacía era cubrir. La sangre de Cristo nos perdona. La sangre de Cristo nos limpia. Por eso es tan importante. Dice que, versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, los que estábamos alejados en otro tiempo, ahora fuimos hechos cercanos por medio de la sangre de Cristo. Versículo 16, y mediante la cruz reconciliarnos con Dios. Y mediante la cruz reconciliarnos con Dios. Por eso, hermano querido, nosotros cuando llegamos, como en esta mañana, debemos recordar de dónde Dios nos sacó, que antes éramos huérfanos, que nuestras vidas estaban vacías, que no había promesa, que no había llamado a nosotros. Pero un santo día, diga conmigo, un santo día, alguien nos habló de Cristo. Alguien nos habló de Cristo. Ahora, dice la Biblia que por su sangre en la cruz, Él es nuestra paz. Muchas veces, uno lo ve en la iglesia, muchas veces nosotros como cristianos nos tomamos la adoración, la alabanza, nuestra vida, como que la tomamos muy light. Decirle que tenía al lado, nos tomamos la adoración y la alabanza muy light, decirle. Decirle que tenía atrás, nos tomamos todo muy light. Decirle que tenía al lado, vivimos nuestra vida muy light. Entonces usted tal vez se preguntará, ¿qué es vivir la vida light? Vivir la vida light significa que usted y yo podemos venir a la iglesia, pero no reconocer el sacrificio que hizo Cristo por nosotros. Usted debe saber que para que usted sea libre, que para que usted sea sano, para que usted sea bendecido, para que usted sea prosperado, alguien murió en la cruz. Y si alguno me preguntaría, ¿y fue divertido para Jesús? ¿Usted vio el video? 2 días antes de su muerte, estando en Getsemaní, Jesús le dijo al Padre, Padre, si es por mí, pasa esta copa. Pasa esta copa. Y mire cómo fue, que dice también la misma Biblia, que allí en Getsemaní dice que él le brotaron como sudor, pero eran gotas de sangre, por la presión que él tenía de ir a la cruz. Para Cristo no fue divertida la cruz. No. Por eso nosotros cuando nos acercamos a su casa, nos acercamos a su presencia, cuando estamos con Él, estas cosas tienen que ser claras para nosotros. Para Cristo no fue fácil. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y dice la Biblia, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero hoy nosotros no somos como el culto religioso pagano católico. Nosotros no tenemos a ese hombre clavado en la cruz. Pregúnteme por qué nosotros no tenemos la cruz con el hombre ahí clavado. ¿Por qué no tenemos la cruz con el hombre clavado? Porque ese hombre que ellos siguen adorando, que está clavado, para nosotros no está más clavado, porque ese hombre resucitó. ¿Cuántos
le dan un aplauso al resucitado? Él vive. Claro. Nosotros hoy somos libres. Nosotros hoy tenemos un propósito. Nosotros hoy tenemos identidad. Mire lo que dice ahí en el libro de San Juan. Voy a leerlo ahí rápidamente. Juan, capítulo 1. Juan 1, versículo 12. Dice la Biblia ahí: mas a todos los que recibieron, a todos los que le recibieron y a todos los que creen en su nombre, Él les dio la potestad de ser llamado, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Usted no es testigo de nadie, usted no es pariente de nadie, usted es hijo. Si usted lo aceptó a Cristo, usted es hijo. Decirle que tener al lado. ¿Sabes cuál es mi diferencia con cualquier otro? Decirle que tener al lado. Que yo soy hijo, decirle que yo soy hijo. Claro. Escuché una frase, anoche escuchábamos una frase con mi esposa que decía ahí en un momento, él ya partido con el Señor, el pastor Julio Melgar, decía una frase tan preciosa. La condición del huérfano era la pobreza, era la miseria. La condición del huérfano era la tristeza, era la amargura, era la soledad. Pero la identidad del huérfano era que él es hijo. Amén. Tú puedes haber venido, como dijo la pastora, en cualquier tipo de condición. Tú puedes haber entrado a esta iglesia en una condición mal espiritualmente, puedes haber venido enojado, puedes haber venido disgustado, te puedes haber peleado con el perro, el gato te puede haber mordido, te rasguñaba como me rasguñó a mí. El día sábado a la mañana era tiempo para descansar, fue el viernes a la mañana. Viernes a la mañana dijimos vamos a descansar tranquilo, vamos a levantarnos, feriado, vamos a levantarnos a cualquier hora. 7:30 de la mañana, un gatito así chiquitito y 3 perros que le están guau, 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 1 hora y media. Imagínate que si yo tenía la M16 de Rambo, no queda ni el gato, ni el perro, ni los 3 perros, ni el vecino, ni la casa lindera, no queda nadie. Estoy describiendo por qué perdoné a ese gato. Usted puede haber venido de un montón de formas en esta mañana. Usted puede haber venido de cualquier tipo de condición espiritual. Aún usted puede haber venido triste. Pero le quiero decir algo, decía que tener esta palabra es para vos. Esta palabra es para vos. Pudiste haber venido en cualquier tipo de condición, pero tu identidad, decirle, tu identidad y tu seguridad es que tú eres hijo. O que tú eres hija. Porque por ahí si te mira el que está al lado tuyo y hay una hija y te mira como diciendo, yo no soy ningún hijo, ¿eh? No, hija. Claro. Vayan conmigo ahí al libro de Romanos. Uy, el pastor vino con muchos versículos bíblicos. Pastora, ¿por qué el pastor vino con tantos versículos bíblicos? Romanos capítulo 10. Dice la Biblia, dice el versículo 8 de Romanos 10, dice, ¿mas qué dice la Escritura? Que cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Porque con el corazón se cree, diga conmigo, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Amén. Diga conmigo, con la boca se confiesa para salvación. Entonces, dice la Escritura, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Por eso, hermano querido, nuestra identidad, nuestra claridad conceptual como hijo de Dios tiene que ser ciertísima en estas palabras. Dice la Biblia que Él nos sacó del mundo, que Él nos sacó de la tristeza, que Él nos sacó de la amargura como vivíamos. Y nosotros, miren lo que le voy a decir aunque le parezca duro, y nosotros muchas veces tenemos la cara dura de no honrarlo o de no bendecirlo como Él se lo merece. El tema no eres tú, el tema es Él. Tú no eres el punto es Él. Tú no eres el centro es Él. Decirle a que te al lado, el centro es Él. Porque tú deberías tener dentro
chip incorporado dentro de tu memoria que está dentro, ese texto de Gálatas 2:20 que dice, ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Ya no vivo yo. ¿O será que uno solo está acá? Repítalo conmigo, vamos todos juntos. Ya no vivo yo. No, pero dígalo más fuerte. Ya no vivo yo. Mas vive. ¿Quién vive en tu vida? Ah, no sé. Porque en muchos de nosotros no parece que vive Cristo. Seguimos con las cosas de antes. Y en nuestra vida no hay paz. Entonces, tiene que ser carne el libro de Gálatas 2:20, ese pasaje que dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Claro. Porque si usted no se le revela esto, usted sigue siendo una persona normal. Usted se convierte, perdone que se lo diga de esta manera, en un almático cristiano que vive de las puras emociones. Escuchaba hace poco, y estoy terminando, estaba predicando el apóstol Rodolfo allí en Estados Unidos y daba una ilustración tan buena acerca de las personas almáticas que no viven por fe, sino que viven por sus emociones. ¿Cuántos vieron la película La Pasión de Cristo? A ver, levánteme su manito. ¿Cuál fue la parte que más te impactó, Iván, de la película? Esta parte. Donde llevaba la cruz y donde fue castigado. Donde fue castigado. Dos partes diferentes. La de la cruz y fue castigado, o cuando fue castigado y el momento de la cruz. No, donde fue la Donde es castigado y va llevando a la cruz. Sí. Ok. Hermano Sebastián, ¿cuál fue la parte que más te impactó de la película? La parte que recibe los azotes. La parte que recibe los azotes. ¿Viste la Pasión de Cristo, Daniela? ¿No la viste? Sí, ¿La viste? ¿Y qué parte te impactó más? ¿La parte? ¿Donde le daban latigazos? Ok. Yo a mí me llega a pegar una cachetada, estoy muerto. Rambo ganaba en todas las peleas contra millones de personas. Vamos a suponer que tenemos la terrible esa ametralladora que le damos Rambo para matar gente. ¿Usted se hubiera metido en esa escena de la película, sí o no? ¿Cuántos se hubieran metido en esa escena de la película a matar a todos los que le estaban pegando a Jesús? Pero levánteme su manito. Vamos a tener en cuenta que usted tenía la posibilidad de tener una ametralladora y se puede meter en medio de esa escena que le están pegando a la flecha a Jesús. Listo, Jesús. Ya está, listo. ¿Cuánto hubieran hecho eso? A ver, 1, 2, 3, 4. Y había armas en ese tiempo para matar a todos. Pero no te hagas, vos la tenés ahí y te metés dentro de la escena. Porque es una película, vos te metés dentro de la escena. Vamos a pensar que estamos en esa época y vos llegaste de un plato volador, te bajaste. Listo, pero bajaste y sabés que siempre se... Listo, levantaste que ya está todo bien. ¿Cuánto hubieran hecho eso? Vamos a ver. 1, 2, 3, 4. ¿Sabe cuál es el problema? Que si usted hubiera entrado en medio de esa escena y usted le hubiera matado a toda la gente que le estaba pegando a Cristo, no se hubiera cumplido la palabra. Y usted hoy no hubiera sido libre y usted hoy no tendría la posibilidad de ser sano. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que a él le pegaron, cada latigazo tenía un porqué, cada latigazo tenía un significado. Cada latigazo que le pegaron a Jesús tiene un significado. Pregúnteme, ¿qué significado tiene? ¿Qué significado tiene? Dice que cada latigazo que le pegaron a él es la raíz de cada enfermedad. Si hubiera en el mundo enfermedades, y creo que están establecidas que son 29 enfermedades, que son los mismos latigazos que tuvo Cristo, no me quiero perder en el número, pero la raíz de cada enfermedad nace ahí. Es decir, si hubiera, vamos a dar un paquete de un número, 30 enfermedades base, ¿sabe cuántos latigazos le pegaron a Cristo? 30. Entonces, para que nosotros seamos sanos, para que fuésemos sanos en su nombre, tenía que haber pasado
cada latigazo que le pegaron a Jesús. Ahora, ¿usted vio la escena de esa película? ¿Lo vieron a Cristo divertido? No estaba divertido. Pero la Biblia dice que Él llevó nuestras dolencias, Él llevó nuestros dolores, nuestras enfermedades en sus espaldas, en la cruz del Calvario. Por eso es que hoy estamos en pie, por eso es que nosotros celebramos la resurrección, porque para nosotros es una victoria. Nosotros no estamos, ay, qué triste, se murió Jesús. No, nosotros celebramos que Él está vivo. Y mire que con esto cierro, y mire qué tremendo esto. La pastora hablaba esto cuando comenzó la reunión. Cierro con esto y dice Colosenses 2:14. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, nosotros éramos dignos de muerte, porque dice la palabra que la paga del pecado, ¿cómo dice? Es muerte. Entonces dice la Biblia que Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Versículo 15. Y despojando y sacándoles y dejándolos sin nada, a los principados y potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Amén. Hermano, este texto que parece tan sencillo de la Biblia es tan profundo. Cuando usted ve ahí, vimos el resumen de la pasión y ve que el diablo se queda perplejo, el diablo queda atónito en esa escena. En la película de la pasión no hicieron ni el 0,5% de lo que pasó ese día. El diablo tenía las llaves de la muerte, el diablo tenía todo el poder, pero dice la Biblia que cuando Cristo fue allí al infierno, dice que Él despojó a los principados y potestades y dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿Qué es exhibir públicamente? ¿Sabe qué hizo con los demonios? ¿Sabe qué hizo con el diablo mismo? La imagen es, ¿vieron esos presos que los llevan amarrados con cadenas de manos, de pies y engrillados en el cuello? ¿Usted vio esa imagen alguna vez? Sí. Eso mismo le pasó a Satanás y su demonio. Dice que el Cristo de la gloria despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. ¡Qué tremendo! Hermanos, el diablo no tiene poder sobre nosotros. Amén. La muerte no tiene poder sobre nosotros. La enfermedad no tiene poder sobre nosotros. La resurrección de Cristo, la autoridad de Cristo está en nosotros por medio de la cruz del Calvario. Si esto nosotros pudiéramos entenderlo, vivirlo y experimentarlo, nos vamos a dar cuenta, se nos va a ser revelado que si Él vive, hoy nosotros somos libres. Hoy Él es nuestra paz, Él es nuestra esperanza, Él son nuestras promesas, Él es nuestra alegría. Decíamos recién en un canto, Él es la alegría de vivir, Él es la paz, Él es el gozo. Si esto no está en tu vida, ¿sabes qué te falta? Te falta Cristo.